3.1 muestreo aleatorio. Perdón, 3.2 muestreo al azar. 3.3 muestreo simple, doble y múltiple. 3.4 muestreo de aceptación por lote, AQL, niveles de inspección, manejo de tablas militares estándar, y ya es lo de 3.4, 3.5 muestreo estratificado, y ya estos son los temas de la unidad número 3. Bueno, pues vamos a leer un poco sobre lo que es el muestreo aleatorio. Algunos tipos de muestreo como el aleatorio al azar los vieron en estadística, no vieron simple, doble y múltiple, eso sí, no. Bueno, el simple sí, muestreo simple sí, pero el doble y múltiple no, que es en donde pues ya se utiliza específicamente un poco más para calidad. Y por aceptación o por lote, aquí vamos a trabajar con las tablas militares estándar. Esas hay que buscarlas en internet y descargarlas para tenerlas pues a la mano cuando las vayamos a requerir. Entonces, Mari Carmen, ¿nos ayudas a leer la primera parte de muestreo aleatorio, por favor? Entren a Moodle, ahí está la información. Porque si se conectan a la clase, hace interferencia. Es la extracción de una muestra de una población finita, en la que el proceso de extracción es tal que garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra. Esta condición garantiza la representatividad de la muestra porque si en la población un determinado porcentaje de individuos presenta la característica A, la extracción aleatoria garantiza matemáticamente que por término medio se obtendrá el mismo porcentaje de datos muestrales con esa característica. Sigo. El muestreo aleatorio puede ser de dos tipos. 1. Sin reposición de los elementos. Los elementos extraídos se destacan para la siguiente extracción. Por ejemplo, si se extrae una muestra de bombillas para inferir su vida media, no es posible la reposición. 2. Con reposición de los elementos. Muestreo aleatorio simple u MAS. Las observaciones se garantizan con reemplazamiento de los individuos, de forma que la población es idéntica en todas las extracciones y, por tanto, cada observación es independiente de la anterior. En poblaciones muy grandes, la posibilidad de repetir una extracción es tan pequeña que el muestreo puede considerarse con reposición, aunque realmente no lo sea. Para realizar este tipo de muestreo, perdón, y en determinadas situaciones es muy útil la extracción de números aleatorios mediante ordenadores, calculadoras o tablas construidas al efecto. ¿Tiene el micro apagado, profa? Gracias. Les comentaba que en el tipo de muestreo aleatorio, todos los objetos, todas las personas, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Es al azar porque existen diferentes métodos en donde podemos llevarlo a cabo. Uno de ellos, o de las más simples, pues es tener las papeletas y meterlas a un recipiente y de allí obtener pues el tipo el elemento que va a ser elegido. Otro pues es con los números aleatorios, que hay tablas de números aleatorios. Otro es en su calculadora. La calculadora también tiene para poner números aleatorios. Por ejemplo, si mi población es de 100, yo le pongo 100 y números aleatorios y me va a ir dando, me va a elegir números menores que 100, o bueno, hasta 100, porque el 100 también puede ser elegido, en donde me va a ir dando, si yo quiero obtener una muestra de 10, pues aprieto 10 veces el modo en la calculadora y yo voy a obtener las 10 muestras que ocupo.
de ser seleccionadas. ¿Qué quiere decir? Que si era una producción, mi lote es de 100 y yo voy a querer una muestra de 10, pues los que salgan en la calculadora o en la tabla de números aleatorios son los que voy a elegir para hacer la muestra, para hacer la inspección. Quizá pueda ser de calidad, quizá pueda ser, bueno, en calidad más bien en qué forma, a lo mejor en diseño, a lo mejor en cantidad o en cantidad del producto. Entonces ya dependiendo de qué esté haciendo yo la inspección. Aquí en la calculadora, en donde dice random, está el 0. Bueno, en esta que yo tengo de Casio está en el 0. Y bueno, ponemos el 100 random. Primero déjenla limpio porque tiene otros. Entonces ponemos 100 y luego en donde está, no el 0, no, donde está el punto decimal, los que tienen por ahí su calculadora a la mano, ustedes no la trajeron, ¿verdad? Pues nada más aquí es RAM y el número. Entonces ponemos el número, por ejemplo, si mi población es de 100, pongo el 100, Shift, RAM y doy igual. El primer número es 43.8. Si yo estoy trabajando con enteros, pues elegiría el elemento 44. El siguiente elemento es el 5. El siguiente ¿Puede poner el procedimiento que se vea con la calculadora en la cámara, maestra? 7. ¿En la cámara? Sí. Es que así nomás la vemos usted, pero no vemos bien las teclas que le pica. Bueno, nada más poner la calculadora, ¿no? Sí. Ok. Aquí nada más les decía, hay que poner el número. Por ejemplo, si la muestra es de 200, 200, shift, y donde está el punto decimal en esta calculadora, bueno, en esta porque en otra puede ser diferente, y con el signo igual, y me va a ir dando mis números aleatorios. En cada calculadora obviamente van a salir diferentes números, entonces pues solo debo de elegir una para ese proceso. Aquí se mencionan dos tipos de muestreo aleatorio, sin reposición y con reposición. Sin reposición quiere decir que si yo ya elegí el 44 como mi primer elemento, ya no lo voy a elegir en un segundo momento. A lo mejor han visto cuando hacen como rifas o así, que sacan los boletos y ya no los vuelven o ya no se vuelven a regresar a la urna. Ese es sin reposición, ya no regreso el elemento que ya fue elegido otra vez a la urna. Con reposición, pues quiere decir que otra vez, si una vez ya lo saqué, a lo mejor fue elegido, lo regreso otra vez para que pueda volver a ser elegido. Ese es con reposición. Nos dice si la muestra, si la población es muy, muy grande y vuelvo a regresar a lo mejor el elemento, pues tiene pocas posibilidades de ser elegido. Si son menos elementos, pues sí tiene más posibilidades de ser elegido. Entonces, muestreo aleatorio. Y ahora está muestreo al azar. ¿Nos ayudas? ¿Quién está? Sergio, por favor. Muestreo al azar. ¿O cuál? ¿Cuántos somos? Sí. Serios aquí. Sí. Muestreo al azar. El concepto básico de todo muestreo es el de la muestra al azar. Una muestra de objetos de una población se llama al azar cuando todos los miembros de la población tienen igual oportunidad de aparecer en la muestra. Es muy importante insistir en que esto es igualmente válido para todos los miembros de la población, tanto para los raros como para los típicos. Por ejemplo, el plegonero desembarcado por un solo barco de Lowestoft suele tener una composición de longitudes suavemente unimodal, con la moda normalmente entre 28 y 30 centímetros, pero alguna vez, por ejemplo, una entre 30 llega a ser hasta de 35 centímetros. Por lo tanto, si tomamos una muestra al azar de plegonero de cada barco,
una vez de cada 30 por término medio, tendrá una moda de 35 centímetros o más, aunque normalmente estará entre 28 y 30 centímetros. Si entonces un biólogo pesquero apoyándose en una sola muestra obtiene una moda de 35 centímetros, esta desviación de la media de 29 centímetros no significará necesariamente una muestra que no sea al azar, puesto que no se puede dar este caso una vez de cada 30, pero se puede comprobar tomando más muestras, por ejemplo, 3 muestras que solo tendrán juntas una moda superior a 35 centímetros, una vez entre 27. Entonces, justamente nos dice que el muestreo al azar debemos incluir todos los elementos, ya sean los que vengan o estén en una forma normal o típico, y los que estén fuera de ese rango. Nos dice que uno de cada no sé cuántos mide más de 35 centímetros o 35 centímetros. Entonces, quizás sea muy raro que al tomar mi muestra tome ese elemento en cuenta, pero el muestreo al azar justamente nos dice, debes incluir ese elemento, aunque esté muy fuera de lo normal, se debe de incluir para la muestra, debes de tomarlo para tu muestra, tenerlo en consideración. Ese sería como el muestreo al azar. Un tanto igual a muestreo aleatorio. Solo aquí pues debemos tomar en cuenta todos los elementos que puedan intervenir o interferir en esta para tomar la muestra. ¿Alguna duda sobre aleatorio y al azar? Bueno, aquí nos dice cómo debemos seleccionar los elementos para ahora sí poder hacer cualquier procedimiento con esos elementos. Aquí nada más es la selección de los elementos, cómo se lleva a cabo. También tenemos lo que es el muestreo simple. Este nos dice que el procedimiento empleado es el siguiente: se asigna un número a cada individuo de la población y a través de algún medio mecánico, bolas de dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generadas con una calculadora u ordenador, y se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Aquí es lo que decíamos, muestreo aleatorio simple, pues nada más voy a tener una lista de los elementos y voy a ir eligiendo quiénes son los elementos que voy a tomar como mi muestra, que voy a tomar algún dato de ellos. Entonces el simple pues únicamente los enumero y voy tomando esos números aleatorios para poder formar mi muestra. Ay, Carly siempre tiene problemas de conexión, se conecta y se desconecta. Muestreo doble. ¿Nos ayudas, Navarro, por favor? El, a ver, el muestreo doble. Bajo este tipo de muestreo, cuando el resultado del estudio de la primera muestra no es decisivo, una segunda muestra es extraída de la misma población. Las dos muestras son combinadas para analizar los resultados. Este método permite a una persona principiar con una muestra relativamente pequeña para ahorrar costos y tiempo. Si la primera muestra arroja un resultado definitivo, la segunda muestra puede no necesitarse. Por ejemplo, al aprobar la calidad del lote de los productos manufacturados, si la primera muestra arroja la calidad muy alta, el lote es aceptado. Si arroja una calidad muy pobre, el lote es rechazado. Solamente si la muestra arroja una calidad intermedia, será requerida la segunda muestra. Hasta ahí. Sí, gracias. Entonces, el muestreo doble justamente nos dice que habrá que repetir o hacer 2 veces pues ese muestreo para asegurarnos de la calidad del proceso, el producto o el servicio que estemos verificando. Si en la primera muestra nos dice, pero solamente si es requerido, si no, pues se continúa. Si la calidad es muy alta o aceptable, pues obviamente el lote pasa y ya no tengo que hacer o tomar una segunda muestra. Si la calidad es muy baja, pues el lote o toda la producción se rechaza y tampoco hay que hacer una prueba. Solamente si la calidad está como en un término medio, voy a tener que tomar otra muestra para pues verificar ciertamente la calidad, si es buena o mala, porque obviamente pues no puede estar en un término medio. Entonces solamente si es necesario, vuelvo a extraer los elementos de la población
para verificar la calidad de los mismos. También tenemos lo que es el muestreo múltiple. El procedimiento bajo este método, es similar al expuesto en el muestreo doble, excepto que el número de muestras sucesivas requerido para llegar a una decisión es más de 2 muestras. Métodos de muestreo clasificados de acuerdo con las maneras usadas en seleccionar los elementos de una muestra que pueden ser seleccionados de 2 maneras diferentes, basado en el juicio de una persona o en la selección aleatoria. Entonces, justamente si la primera prueba no pasa la calidad que estamos requiriendo, buscando, nos vamos a un segundo muestreo, que sería el muestreo doble. Si otra vez no se cumple, pues podemos hacer más de 2 muestras, ir tomando esos elementos para justamente verificar la calidad de los productos. Entonces, pues nada más, más de 2 muestras nos indica que es un muestreo múltiple, que lo vamos a ocupar en el siguiente tema. Esos muestreos los vamos a ocupar en el tema que es muestreo de aceptación por lote, AQL, niveles de inspección y las tablas de militar estándar. En nuestro muestreo de aceptación nos dice, un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando en toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Con la muestra que yo tome, vamos a ver si aceptamos todo el lote o toda la población o se rechaza dependiendo de la calidad que tengan los elementos que yo estoy seleccionando de ese lote, de esa producción o de esa población de elementos. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es precisa una inspección al 100%. ¿Qué quiere decir? Que si solamente tomo ciertos elementos o hago una inspección a todos los elementos que conforman pues el lote. Dice Deming, demuestra que la situación óptima es el mínimo coste esperado. Tenemos, si la proporción es menor a K1 entre K2, es aceptar sin inspección. Si P es mayor de K2 entre K2, realizar la inspección al 100%, donde, bueno, P es la peor fracción defectuosa esperada del lote. K1 es el coste, de inspeccionar una pieza. K2 es el coste de aceptar una pieza defectuosa. Entonces, si hacemos estas operaciones y obtenemos los datos, vamos a verificar o a tomar en cuenta, o bueno, nos va a dar más bien el resultado si hacemos la inspección al 100% o si solo tomamos una muestra. De acuerdo con este criterio, el muestreo no tiene sentido. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente. La inspección por medios destructivos no puede ser 100% por razones obvias. En el caso de lotes muy grandes, la inspección de 100% deja de ser 100% fiable debido a factores como la fatiga, entre algunos otros. Además, en lotes grandes, la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestreo puede estar justificado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo pues muchísimos en mi población y voy a muestrear cada uno de ellos o a verificar los datos de cada uno de ellos, pues al final de cuentas la persona que está tomando esos datos se va a fatigar, se va a cansar de estar haciendo esa verificación, por lo que siempre pues se requiere de una muestra, de solamente inspeccionar una muestra de esa cantidad. Entonces, bueno, ya dijimos muestreo de aceptación. Vamos a ver si con una muestra que yo tome, acepto o rechazo el lote que estoy verificando. Lote me refiero pues a una cantidad de ciertos productos o de ciertos elementos que van a ser a lo mejor
van saliendo de producción y a lo mejor van a ser entregados a los clientes finales, o una vez que ya están con los clientes, se hace esa inspección para ver si se acepta o no se acepta pues el lote de producción de productos que se están pues entregando, o esto se hace pues muchas veces antes de salir de las empresas se hace esta inspección para no mandar pues lotes defectuosos a los clientes. El muestreo por lote es la formación dice, la formación del lote puede influir en la eficacia del plan de muestreo de aceptación. Bueno, dice, se enuncian 3 recomendaciones para formar los lotes, aunque una de ellas se debe ver como reserva. Los lotes pueden ser homogéneos, es decir, las unidades que forman un lote en particular deben haber sido fabricadas bajo condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, en fechas, entre algunos otros factores que se deben tomar en cuenta para decir que esos productos vienen del mismo lote. Entonces, por lote, ¿qué quiere decir? Que hayan sido fabricados en el mismo tiempo, rango de tiempo, operarios, maquinaria, para poder decir que conforman un mismo lote. Si ya cambiamos de operario, si cambiamos de máquina o si cambiamos ya a otra hora, ya no van a ser del mismo lote. Entonces, para poderlas inspeccionar que sean del mismo lote, deben de cumplir con ciertas características para yo tomar muestras de ese lote. ¿Por qué? Muchas veces a lo mejor si tomo muestras de diferentes lotes, pues ¿qué puede haber cambiado? La máquina, el operario, y puede ser que a lo mejor en cierto tiempo la máquina haya trabajado bien, pero en otro tiempo la máquina a lo mejor se haya aflojado, se haya descompuesto y los productos salgan con una calidad diferente. Por eso aquí nos dice se deben de agrupar por lotes y que cumplan pues características similares para poder tomar elementos del mismo lote y podamos tener una certeza de que ese lote va a ser o puede ser aceptado. Entonces no se deben revolver o tomar muestras de los diferentes lotes. AQL se define como el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la calidad especificada, que para propósitos de inspección por muestreo se puede considerar como satisfactorio o aceptable, como un promedio para el proceso. Control de calidad, también se le conoce, bueno, como nivel de calidad más bien, del productor y se expresa en porcentaje de unidades, nivel de control de calidad. Bueno, están en inglés las siglas. Se expresa en porcentaje de unidades que no cumplen con la calidad especificada. Al ser el nivel de calidad que se considera satisfactorio, entonces la probabilidad de aceptar un lote que tenga esa calidad debe ser alta. Por ejemplo, un 95%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo y mi calidad es menor a 0.95, voy a rechazar ese lote como si fuera de calidad. ¿Qué quiere decir? Que no está cumpliendo con las especificaciones que estamos brindando, que estamos requiriendo. Nos dice que por lo general para ser aceptado, pues no debe de tener más del 5 o 10% de defectos este lote. Dice, nótese que la probabilidad de aceptar los lotes de calidad aceptable no es igual a 1 y por tanto hay un riesgo de no aceptar este tipo de lotes. A este riesgo que tiene probabilidad igual se le conoce como riesgo del productor. Entonces, aquí nos dice más que nada que nosotros debemos poner esos niveles de inspección de calidad. Yo debo poner ese nivel para mi calidad de mis productos, que ya decíamos oscila pues entre el 90 y 90% para que pueda ser aceptado como dentro de los niveles de calidad específicos o aceptables. Las tablas militar estándar lo que hacen es determinan el nivel de inspección, el cual está relacionado con el tamaño muestral. Usualmente se utiliza el nivel 2, pero el nivel 3 se usa cuando el costo es alto. Los planes especiales se utilizan con ensayos y son destructivos en los cuales se desean tamaños mínimos.
Ya una vez que manejemos las tablas militar estándar, vamos a darnos cuenta que tiene ciertos niveles de inspección, el nivel 2, el nivel 3. Dice, bueno, regularmente regularmente utilizamos el nivel 2, el nivel 3 lo dejamos porque ya viene más específico, regularmente pues si lo metemos a un nivel 3 estaríamos rechazando muchos lotes de producción. Lo hacemos cuando el coste de los productos es muy alto, que obviamente no puede ir con ciertos grados de defectos o defectos de la calidad de ese producto. Entonces, ya nada más de tarea, hay que descargar las tablas militar estándar, así las buscan y para empezar a hacer algunos ejercicios. Bueno, el muestreo estratificado. Tablas, profe, tablas ¿de qué? Perdón. Militar estándar. Gracias. Ajá. Vianey, ¿nos ayudas a leer lo de estratificado, por favor? ¿Te llovió? Sí, maestra. Muestreo estratificado es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos. Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que suponen homogéneos respecto a característica a estudiar y que no se solapen, según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los estratos. Existen dos técnicas de muestreo estratificado. La primera, asignación proporcional. El tamaño de cada estrato en la muestra es proporcional a su tamaño en la población. 2. Asignación óptima. La muestra recogerá más individuos de aquellos estratos que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento previo de la población. Por ejemplo, para un estudio de opinión puede resultar interesante estudiar por separado las opiniones de hombres y mujeres, pues se estima que dentro de cada uno de estos grupos puede haber cierta homogeneidad. Así, si la población está compuesta de un 55% de mujeres y un 45% de hombres, se tomaría una muestra que contenga también esa misma proporción. Ok, entonces los estratos pueden estar divididos pues por edades, por sexo, por profesión, por religión. Estos son los diferentes estratos. Nos dice que para yo tomar una muestra de esos estratos, pues debe de ser significativo al tamaño de esa población. Aquí, por ejemplo, nos dice que si tengo una población que está compuesta de 55% de mujeres y 45% de hombres, si yo quiero tomar una muestra de ellos, no voy a tomar o a muestrar más mujeres que a hombres, voy a hacer la misma proporción entre los dos. Si tomo una muestra, no sé, del 10% de hombres y 10% de mujeres, pues entonces tendría que tomar la forma proporcional de cada estrato. Bueno, nos dice que hay dos formas de hacerlo, que está la proporcional y está la óptima. La proporcional es la que estamos diciendo. De acuerdo del tamaño de cada estrato, asimismo voy a tomar la muestra. ¿Qué quiere decir? Donde la población sea mayor o el estrato sea más grande, mi muestra va a ser más grande. La óptima es que lo voy a dividir por variabilidad. Voy a tener que conocer esa población y ver en dónde existe más variación. En donde haya más variante, pues obviamente mi muestra va a tener que ser más grande para que no exista algún sesgo al momento de yo elegir esa muestra. Bueno, aquí es un poco de teoría para la unidad número 3, para empezar a hacer nuestros ejercicios. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Pues ya nada Yo más. digo que las dudas van a ir saliendo, presto vayamos resolviendo ejercicios, maestra. Sí, claro, ahorita ya nada más pues la teoría, buscamos las tablas y empezamos a resolver algunos ejercicios. Ya nada más igual de tarea las tablas y que repasen otra vez la lectura que hicimos ahorita.
Y sería todo, si no tienen alguna otra duda, chicos. Se me cortó un poquito el internet, maestro, ahorita que dijo lo de las tablas. Sí dijo militares. Militar estándar. Ah, gracias. Maestro, yo tengo una duda, pero es referente a la otra materia de gestión de la producción 2. No sé si la pueda decir o...